3.500 millones. ¡Wow! Es casi la mitad de toda la gente del planeta, ¿eh? Todos conectados por una misma pasión. Pero, a ver, ¿cómo pasó? ¿Cómo es que algo pero tan simple como una pelota rodando por el pasto terminó por conquistar el mundo entero? ¿Cuál es el secreto de este imperio global? ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de cómo el deporte más popular del mundo pasó de ser, prácticamente una batalla campal, a convertirse en este fenómeno que hoy nos une y a veces nos divide. Así que prepárense porque este es un viaje que nos va a llevar desde la cancha hasta el mismísimo corazón de la historia. Ok, este es nuestro plan de juego para hoy. Primero, vamos a hacer el calentamiento, o sea, nos vamos a ir a sus orígenes, a los más salvajes. Después, el silbatazo inicial, el momento justo en que nace el juego que tanto nos apasiona. De ahí, pasamos al tiempo de ídolos, cuando se forjaron las leyendas, los verdaderos dioses del fútbol. Ya en el segundo tiempo, nos metemos en el partido de naciones, donde vamos a ver cómo un solo gol puede cambiar la historia. Y para terminar, la era moderna, para ver cómo se analiza el juego hoy en día, casi como con un láser. Bueno, arrancamos. Sección 1, el calentamiento. Del caos a la cancha. A ver, por un momento, olvidémonos de los estadios gigantes y de los contratos millonarios. Mucho antes de todo eso, había un instinto, uno muy básico, patear algo. Y de ese simple impulso nacieron juegos que, la verdad, eran más una batalla que un deporte. Eran rituales. Brutales, sí, pero gloriosamente caóticos. Vamos a hacer un viaje rápido en el tiempo. Miren, en la China del siglo III a.C. existía el Cuyu, que era básicamente entrenamiento militar. Damos un salto a la Florencia del Renacimiento y nos encontramos con el calcio stórico, una verdadera guerra por el honor del barrio. Y ya en Gran Bretaña, el fútbol de carnaval. Imagínense, pueblos enteros peleándose por llevar una vejiga de cerdo de un lado a otro. ¿Se dan cuenta? Violencia, honor, comunidad. Los ingredientes básicos del fútbol ya estaban ahí desde el principio. Y ahora sí, vamos a la sección 2, el silbatazo inicial. Porque de todo ese caos, de toda esa anarquía, se necesitaba orden. Y ese orden, curiosamente, nació donde nacen muchas cosas importantes. En una taberna, en Londres. Estamos en 1863. Un grupo de caballeros se reúne y, sin saberlo, cambia la historia para siempre. Es en ese momento que suena el silbatazo que da inicio al juego que hoy nos paraliza a todos. El lugar exacto fue la Freemasons Tavern. Y ahí, la recién formada Football Association, o la FA, tomó una decisión que lo cambiaría absolutamente todo. Vamos a unificar las reglas. Punto. Se acabó el caos. Y esta idea, que parece tan simple, no solo separó para siempre al fútbol del rugby, sino que creó algo verdaderamente revolucionario. Una cancha pareja para todos, donde cualquiera, viniera de donde viniera, podía competir. Y una vez que tuvieron ese reglamento bajo el brazo, el fútbol, se convirtió en una especie de virus imparable. Los barcos y trenes británicos no solo llevaban mercancías, no, llevaban las reglas del fútbol a todos los puertos de Sudamérica y de Europa. Se convirtió en la primera gran exportación cultural. Y el crecimiento fue tan explosivo que para 1904 ya se necesitaba un organismo mundial que lo rigiera. Y así, claro, nació la FIFA, sellando para siempre su destino como el deporte del planeta. Pasamos a la sección 3, tiempo de ídolos. Nacen las leyendas. Y es que aquí el juego entra en otra dimensión. La creación de la Copa del Mundo y sobre todo la llegada de la televisión lo transforman todo en un escenario global. Y en ese escenario, el fútbol ya no solo iba a crear grandes jugadores, no, iba a crear mitos, iba a crear a los primeros dioses de la era moderna. Y el primer titán, el hombre que le demostró al mundo entero que el fútbol también podía ser arte, el rey que rompió todos los límites de lo que se creía posible en una cancha, fue Pelé. Claro, la televisión fue su gran cómplice. De repente, cada gol, cada jugada imposible se transmitía a millones y millones de hogares en todo el mundo. Lo convirtió de la noche a la mañana en la primera superestrella global del deporte. Pero Pelé era más que eso. No solo ganaba partidos. En sus pies llevaba la imagen de un Brasil nuevo, vibrante, lleno de alegría y de talento. Él demostró que un futbolista podía ser mucho más que un atleta. Podía ser el embajador de toda una nación. Y bueno, si Pelé fue el rey,
el mundo no tardaría en conocer a su 10, un jugador con un talento que parecía de otro planeta y con una complejidad humana que encarnó la pasión del fútbol en su estado más puro: Diego Armando Maradona. Es que Maradona era un genio rebelde, un verdadero torbellino de habilidad y de contradicción. En sus botines no solo llevaba la pelota, no, llevaba las esperanzas y también las frustraciones de todo un pueblo. Cada jugada parecía un acto de desafío contra los poderosos, y eso lo convirtió en un mito viviente, en un símbolo que trascendió y por mucho el simple rectángulo de juego. Y esto justamente nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando el amor por un ídolo se convierte en la pasión por una bandera? Es aquí donde dejamos el poder del individuo para meternos con algo todavía más grande, el inmenso poder del fútbol en el escenario geopolítico. Entramos a la sección 4, Partido de Naciones, el poder del gol. Y aquí las apuestas suben. El juego ya no es solo un deporte, se convierte en algo mucho más complejo, un campo de batalla simbólico, a veces en una herramienta política y casi siempre en la expresión más pura del orgullo de una nación. Y miren, para entender esto, no hay mejor ejemplo que el famoso Maracanazo de 1950. Traten de imaginarlo. 200.000 personas en el estadio más grande del mundo, listas para celebrar ser campeones. Y de repente, silencio. Un silencio total, sepulcral, que no solo llenó el estadio, sino que se extendió por todo Brasil. No fue una simple derrota deportiva, fue una herida en el alma del país, la prueba definitiva de que el fútbol y la identidad nacional, a veces, son exactamente la misma cosa. Ahora, viajemos a Argentina, 1978. Oficialmente, el Mundial era una fiesta, una celebración de unidad, de color, la postal perfecta para el mundo. Pero detrás de los goles y de la euforia había una realidad mucho más oscura, una dictadura militar en el poder. El torneo fue utilizado como un velo, una distracción para ocultar lo que estaba pasando. El fútbol, en ese momento, se convirtió en la música que sonaba muy fuerte, para que nadie pudiera escuchar los gritos. Y con esto llegamos a nuestra última sección, la era moderna, el juego analizado. Es como si el fútbol hubiera entrado a un laboratorio. Esta es la era de la estrategia, de la tecnología, del análisis, donde cada pase, cada carrera, cada movimiento se mide con la precisión de un cirujano. Hoy en día, el fútbol es una especie de bestia de dos cabezas. Por un lado, ciencia, y por el otro, negocio. Dentro de la cancha, hemos visto revoluciones tácticas que lo cambiaron todo, ¿no? Como el fútbol total de los holandeses o el tiki-taka que parecía hipnotizar a los rivales. Y fuera de la cancha, bueno, la tecnología es la reina. El VAR que busca la justicia perfecta, el Big Data que intenta predecir quién será la próxima gran estrella. Y mientras, el imperio sigue creciendo, conquistando nuevos mercados en Norteamérica, en Asia. Pero ojo, quizá la revolución más importante de todas está pasando justo ahora, el crecimiento imparable y espectacular del fútbol femenino en todo el mundo. Y todo esto nos deja en una encrucijada, ¿no? Entre la precisión milimétrica del Big Data y el peso de los contratos multimillonarios, queda una pregunta flotando. ¿Dónde quedó el alma del juego? ¿Acaso perdimos para siempre esa pasión salvaje, ese caos de los inicios? ¿O simplemente evolucionó? Y ahora encuentra otras canchas, otras formas de librar sus batallas. La respuesta, bueno, quizá la encontremos la próxima vez que empiece a rodar la pelota.